Estamos en el 21 de enero de 1989, en Cádiz, donde Javier Suárez Samaniego, un joven estudiante de económicas muy prometedor, acaba de desaparecer. Poco después, sus padres empiezan a recibir cartas anónimas en las que les dicen que ha sido secuestrado y que tienen que pagar una cantidad millonaria para recuperarlo. Lo que no saben estos padres es que la verdad es muchísimo más turbia. Javier ha sido asesinado y descuartizado por su mejor amigo, Juan José Martínez Montañés. Hoy, en Terrores Criminales, el descuartizador de Cádiz. Comienza una nueva investigación con Emma Entrena y Silvia Ortiz en Terrores Criminales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terrores Criminales. Como bien hemos comentado en la introducción, vamos a hablar del asesinato de Javier Suárez Samaniego y de su asesino, el que supuestamente era su mejor amigo, José Juan Martínez Montañés. Y sí que es verdad que fue un caso que en su momento impactó muchísimo, sobre todo a nivel nacional, en toda España. Es uno de los casos más importantes de la crónica negra española. Y para entenderlo vamos a remontarnos a esos años 70 en España, ¿no? Cuando Franco acaba de fallecer, España empieza a abrirse. Y hay dos jóvenes que son pues Javier y José Juan, que se conocen en el Instituto de Cortadura en Cádiz cuando ya están haciendo el bachillerato, es decir, ya son mayorcitos. Sí, y sí que es verdad que desde el principio, en cuanto se conocen, hay una, unión extrema, incluso llega a ser un poco enfermizo. ¿Por qué? Porque ni uno ni otro quieren relacionarse con más gente, quieren conocer amigos y se dedican a pasar continuamente el tiempo juntos. Sí que es verdad que tienen muchas cosas en común, les gusta jugar al ping-pong, les gusta la música, pero también hay cosas como que también se llevan al extremo, como es el hecho de estar leyendo textos religiosos, que no hay nada malo, lo que pasa es que se dedican demasiado tiempo, días y días, a solo quedar ellos dos, sin nadie más, y a leer continuamente textos religiosos. Esto hace que un poco el padre de Javier, en este caso, incluso a veces le incite a su hijo de conoce a más gente, a más amigos, relaciónate. Pero ellos están muy unidos, como bien has dicho. O sea, ellos se conocen, sobre todo por lo que has dicho, porque son muy aficionados como a la música, al deporte, al ping-pong. Pero es verdad que poco a poco se van acercando mucho como a los textos religiosos, a la Biblia. Empiezan a quedar sobre todo en casa de uno y en casa de otro. Conocen mucho a las familias. Y es verdad que esto a las familias les impacta. Además, hay que decir que el padre de Javier, precisamente, es José Luis Suárez Cantero, que es uno de los arquitectos más importantes de la época en España. Y de hecho muchos edificios públicos actuales de Cádiz estuvieron construidos por él. Eso es. Y el padre de José Juan era un miembro de las antiguas, digamos, de la antigua policía franquista, que en este momento ya está extinta. Es decir, que no eran de familias que rechazaran la religión tampoco. De hecho, pues eso, el padre de José Juan era más bien conservador, teniendo en cuenta. Pero aún así es verdad que ambos dicen, esto es un poco raro. También a los padres les extraña que ellos entablen tanta amistad porque realmente tampoco se parecen tantísimo. Para nada, de hecho son bastante diferentes. De Javier, sus compañeros le definían, según recogimos del ABC, como un chico simpático, inteligente, bueno, aunque algo tímido, con muy buenas notas. Era, físicamente atractivo, guapo, y sí que es verdad que era reservado, pero se le daba bien socializar con grupos reducidos. Claro, o sea, a él lo que le costaba era como, digamos, conocer a gente nueva, pero una vez conocía a la gente y ya estaba en su ambiente, era un tío que socializaba bien, y si alguien entraba nuevo al grupo, o sea, lo que le costaba era el hecho de conocer a la gente, pero luego salía, quedaba, tenía grupos, es decir, bien. Sin embargo, José Juan, por su parte, según recoge también el ABC, sus compañeros le definen como un chico extraño, un chico raro que lo contaba todo fríamente y sin inmutarse por nada. Luego esto lo veremos porque lo que cuenta sin inmutarse, alucinas. Y dicen sus compañeros, aunque no tenía problemas para socializar, sí que es verdad que su forma de actuar evidenciaba una clara falta de empatía. Es decir, él se comportaba muy fríamente con todos y sobre todo destacan
que se creía muy superior al resto. Y eso ya empieza un poco a definir los primeros rasgos que pueden caracterizar a un psicópata, que por cierto, recordemos, un psicópata no siempre tiene que llegar a un grado extremo de ser un criminal, de asesinar a alguien. De hecho, hay muchas personas, por estadística, que tienen ciertos rasgos y características psicopáticas, y en este caso son una de las primeras, ¿no? Este creerse por encima de todo el mundo y además esta frialdad a la hora de empatizar y contar cosas o empatizar con el resto. Esto José Juan no lo contempla para nada y ya ahí se empieza a ver un poco los indicios de lo que luego él sí que llevó al extremo. Claro, lo que pasa es que todas las conductas extrañas de José Juan se le encuentra una razón. Por ejemplo, él se creía muy superior a la gente, pero casi todo el mundo lo achaca a que realmente José Juan tenía altas capacidades. Tengo aquí apuntado, él tenía un coeficiente intelectual de 146, pensad que Einstein tenía 160, o sea, es decir, era un tío muy inteligente, y de hecho estudia a la vez en presencial medicina e historia, y luego además estudia a la vez la carrera de Derecho por la UNED, es decir, 3 carreras a la vez. Así que mucha gente piensa, bueno, se cree superior porque está a un nivel superior intelectualmente. Y a eso se le suma una de sus aficiones, que era diseccionar animales, que él lo achaca pues a ese ámbito médico, ¿no? En plan de yo estoy estudiando medicina, me interesa el tema de los seres vivos, de cómo funciona el cuerpo, en este caso de los animales, y por eso tampoco se ve como algo extremadamente extraño que al final está estudiando y está inspeccionando por su cuenta, ¿no? Claro, la gente lo achaca, bueno, le gusta la medicina, está haciendo prácticas. A todo esto, mientras José Juan está estudiando estas carreras que hemos mencionado, Javier tira más por carrera de Derecho, y ahí sí que es verdad que es cuando empieza a conocer a gente más allá de José Juan. Incluso su padre, en este caso, que ya decíamos, insistía bastante a Javier que se relacionase con otros ámbitos, está pues muy contento de que al final él esté socializando más, esté yendo a quedadas universitarias, esté yendo a cosas, conociendo a gente nueva. Y es verdad que en este momento empieza a haber como una especie de separación entre los dos chicos que antes pasaban prácticamente día sí día también juntos, y de hecho para todo lo que veremos luego parece ser que esto para José Juan es una especie de traición y de enfado hacia Javier, que empieza a verle con otros amigos, porque José Juan no va a hacer eso. Claro, y además pensad que también hay una diferencia física que a José Juan le molesta bastante. ¿Por qué? Porque Javier es un chico alto, es agraciado, es atractivo, bueno, al menos le definen así, ¿no? Tiene como, digamos, la capacidad de socializar, pero es verdad que a José Juan le definen más bien como extraño, larguirucho, de manos huesudas. Es una cosa, la gente como que se obsesionaba muchísimo con sus manos. Entonces, claro, también es verdad que para Javier era más fácil abrirse porque tenía como un aspecto más agraciado, y yo creo que eso a José Juan le daba como un puntito de celos, de en esto no soy superior. Todo cambia unos meses antes del crimen, cuando Javier Suárez Samaniego y José Juan, el descuartizador de Cádiz, estas conversaciones que tienen sobre la Biblia, sobre religión, esta obsesión que tienen con la religión se vuelve ya a un nivel altísimo. Bueno, nivel que ya cada uno se aísla, ¿no? Y se sumerge en sus propias lecturas religiosas 24/7. De hecho, Javier se obsesiona tantísimo que aquí deja la carrera de Derecho y por un tiempo se dedica solo a leer la Biblia, y José Juan se va de casa de sus padres precisamente a vivir a un edificio que había construido el padre de Javier, que es arquitecto, como hemos dicho, y no les dice nada a sus padres, y ahí se queda todo el rato leyendo como textos religiosos, como la Biblia, no sale de ahí, se aísla. Bueno, de hecho, nada de contacto con los vecinos. Nada. Los vecinos prácticamente no saben ni quién hay viviendo en ese sitio. Pero tampoco les llama la atención porque no hace nada raro, es como que es una presencia, no existe. Y aquí parece ser que, según apuntan los periódicos de la época, podrían haber ambos sido captados por alguna iglesia de los Testigos de Jehová. ¿Qué son los Testigos de Jehová? Pues en España están considerados una religión, pero también, lo voy a leer, desde el año 2023 una jueza ha sentenciado que son considerados una secta y que muchos de los exmiembros se les puede considerar víctimas. ¿En qué creen los Testigos de Jehová? No es que seamos nosotras expertas en religión. Por lo que hemos visto en sus publicaciones, pues son una escisión del cristianismo, que es verdad que creen, por ejemplo, en Jesús y en Dios, pero no creen que se haya de venerar a la Virgen, o no piensan que el alma se reencarnará, que es algo que entre los cristianos es como que más común, digamos. Sí.
Y luego lo que más destaca de ellos es que creen que se va a acabar el mundo. De hecho, creo que ya han dado varias fechas en las que no se ha acabado, no tendremos la suerte después de todo lo que ha pasado. Y otra de las cosas que más se conoce de ellos es que son bastante estrictos. Sí. No hay relaciones prematrimoniales, no se celebran los cumpleaños, no se aceptan a las personas homosexuales, no se aceptan las donaciones de sangre, que esto siempre trae muchísima polémica, sobre todo cuando hay niños así como de por medio. Y es algo muy cerrado. Solo pueden ser amigos entre ellos, solo pueden casarse entre ellos, solo pueden relacionarse entre ellos y, por supuesto, todos los que no estamos dentro de esa religión somos mundanos adoradores de Satanás, enemigos de su mundo y todo. Cositas. Sí. Y, por supuesto, cuando sales de los testigos de Jehová, por supuesto, te aíslan. Claro. Hasta el punto de que todo el mundo tiene que dejarte de hablar. De hecho, si eres menor de edad, pues tus padres te tienen que seguir manteniendo, si no tengo un malentendido, pero como que no te hablan, no te hacen mimitos, es como te mantengo porque es lo que manda el Estado, pero en cuanto cumplas la mayoría de edad, fuera de casa. Claro, entonces, claro, si solo te relacionas con los de dentro, crees que todos los del otro lado son malos, pues al final el adoctrinamiento es bastante top. Por supuesto, todo el poder está en manos de los hombres, los llamados ancianos. Madre mía. No voy a dar comentarios, pero madre mía. Entonces, claro. Bueno, pues esa es la situación. Entonces, claro, si Javier y José Juan, cada uno por separado, les capta esta secta realmente, pues ellos al final es el único contacto que tienen. Y de hecho, Javier, para un contacto fuera que tiene, que son sus amigos, decide dejar temporalmente la universidad para centrarse en este grupo religioso. Pero Javier siempre ha tenido muchas más habilidades sociales que José Juan. Y además, con el consejo de su padre, lo que hace más o menos para septiembre de 1988, cuando tiene 22 años, es que es verdad que había decidido dejar derecho, pero en ese mismo septiembre entra a la carrera de económicas. Y aquí parece que Javier empieza a levantar cabeza. Empieza a conocer más gente, nuevos amigos. Sí, vuelve un poco a la vida de adolescente, ¿no? De, bueno, ya tienes 22 años, pero sigues en esa etapa universitaria, conociendo a mucha gente. Y es como que sale del aislamiento, deja atrás la crisis religiosa, se olvida de... Vuelve a la, digamos, normalidad que al menos a la que él estaba acostumbrado antes de todo eso, ¿no? Eso es. Pero ¿qué pasa? Que su mejor amigo de la infancia, José Juan, se vuelve cada vez muchísimo más extraño. Sí, de hecho se encierra en el piso en el que está viviendo, no habla con nadie, se dedica a estar él mismo consigo mismo, llega a abandonar varias asignaturas, es como que únicamente se aísla de todo el mundo. Y yo creo que una consecuencia de todo, o sea, una causa de todo esto es el hecho de que ve como su compañero Javier cada vez está más alejado de él, que era su única amistad y su único vínculo del exterior. Claro, él se empieza a refugiar en casa. Además, es muy importante lo que has dicho de que abandona las asignaturas, porque pensemos que era un chico que tenía capacidad para hacer 3 carreras a la vez. Para que él decida echar por la borda eso. Tu mente tiene mucho tiempo para pensar. Sí, sí, sí. Y a partir de aquí, además, él empieza a cometer como pequeños delitos, si podríamos decirlo así. Que de hecho, hago inciso, esto también puede ser uno de los rasgos psicopáticos, el empezar a saltarse las leyes. Él, como decidió saltarse la ley, es como chantajeando al dueño de un supermercado que vivía cerca de la casa de sus padres. No se sabe exactamente con qué le chantajeó al final, pero el caso es que le pidió, una cosa, 35.000 pesetas, que ahora mismo no sé ni cuántos serían en euros, pero vamos, muy poco. Sí. O sea, una cantidad irrisoria. Pero es verdad que se sale con la suya. Claro, y eso a él mismo le llena, en cierto modo, el decir, oye, mira, he conseguido esto, he infringido las normas y bueno, pues lo que dices tú, esto sumado a todo lo anterior hace que un poco crezca todo ese círculo y esa nube en la que él mismo se ha metido de pensamientos bastante oscuros. Y él empieza a tener ya ciertas fantasías, no solo con animales, no solo de delitos menores, sino con humanos y ya pasando a delitos mayores. Pero parece que no decide hacer la realidad hasta que la casualidad le junta de nuevo con su mejor amigo de la infancia. El 21 de enero de 1989, José Juan Montañés se encuentra de casualidad a su amigo Javier Suárez Samaniego porque este ha cogido la bici y de hecho su idea era montar en bici ese día.
Él está muy emocionado porque al final han tenido un vínculo, como hemos dicho, muy fuerte y decide, a través de insistirle una y otra vez, que los dos vayan a casa de José Juan, porque además quiere montar una mesa de ping-pong juntos, que esto era una de las cosas que les unía como amigos. Y bueno, al final Javier pues ve que José Juan está la mayor parte del tiempo solo, le ve como muy aislado de todo el mundo y piensa, oye, mira, él ha significado mucho para mí, voy a ayudarle, voy a echarle una mano y vamos a recuperar un poco ese tiempo que teníamos cuando éramos más adolescentes. Claro, pero José Juan está pensando en algo completamente distinto porque, según le contará en el interrogatorio a la policía, él lo que estaba pensando es en acabar con su vida, porque el pensamiento que cruzó por su cabeza es: intenté ser amable con él para que pudiese vivir bien sus últimos minutos, así que le invité a una copa. O sea, él ya estaba pensando en darle una copa porque sabía que iba a acabar con su vida. Sí, bueno, y de hecho vamos a ver que lo tenía premeditado desde hacía bastantes días, pero sí que es verdad que en ese momento la excusa es que, entre otras cosas, cuando ya están en el piso de José Juan montando la mesa, le dice que le quiere enseñar, bueno, una prueba de audiometría, ¿no?, de cómo suena este dispositivo y demás, y entonces dice, voy a taparte los ojos para que escuches bien cómo suenan los graves, los agudos, Claro. el sonido de la guitarra. Además, con la excusa de que él está estudiando medicina, pues es como, mira, una práctica para que veamos cómo escuchas, cómo se oye esto, le convence. Claro, ¿y qué pasa? Que cuando le tapa los oídos, lo que hace José Juan es subir mucho la música, coge la pata de un sillón que había rellenado con arena y le golpea fuertemente en la cabeza, haciendo que Javier caiga obviamente al suelo, pero no fallece en ese momento. Y ahí es cuando ya José Juan llega como al momento más loco. Claro, él se da cuenta de que Javier ha caído al suelo, pero con los ojos abiertos. Y en este momento piensa que no puede soportar esa mirada. Y sabéis que normalmente os leemos nosotras los audios, pero yo creo que en este caso tenéis que escuchar cómo en el juicio José Juan cuenta este momento, porque la frialdad, la parsimonia, la pachorra con la que lo cuenta, como si fuera que hizo un martes, Literalmente. es fortísimo. Y si en este momento no os estáis escuchando, os recomiendo que pongáis el vídeo porque el audio es bastante antiguo, es el audio que se recoge del propio juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz, y entre la calidad y la antigüedad algunas partes son un poco difíciles de entender, entonces os vamos a estar poniendo subtítulos, así que activar el vídeo para entenderlo bien, porque de verdad que merece mucho la pena. Nada, voy a la cocina, busco un cuchillo, el primero que se me presenta, al azar, el que haya, lo cojo, ya me lo llevo para la habitación, sigue boca arriba, una cosa de las que, digamos, me puede a mí más impresionar, es el rollo este de los ojos abiertos. No me atrevo, a pesar que sea lo más común de uno que se vea, a bajar del ojo, no se los bajo, me voy para la otra habitación y busco allí, porque una vez me haya saltado una astilla en el ojo, unos apósitos de eso que hay, y se los pongo, y así como no me hace mucha gracia. Una vez que ya está tapado, le tapo la cabeza, no quiero ver la expresión, también puedo pensar, digo, ahora voy a tener yo esta imagen grabada a saber hasta cuándo. Una vez que está tapado, vamos a la actuación. Ya, y le doy. El hombre despierta, sale de esa inconsciencia del hecho en que estuviera, estaba vivo. O sea, se trata de incorporar a medio cuello colgando un ruido así de la tráquea que no es nada agradable, sangre. Se lo echo para atrás, digo lo siento y ahora clavo el cuchillo, pero a reventar con toda la fuerza del mundo. Bueno, y antes de comentar el audio, que la verdad es que deja helada, sí que es verdad que para que entendamos bien cómo se llevó a cabo todo esto, lo primero que hizo José Juan fue golpearle con la pata del sillón, como hemos dicho, y luego empezó a acuchillarle repetidas veces hasta tal punto que la hoja se separó como del mango del cuchillo, Claro. de la cantidad de puñaladas que le dio a su amigo, porque lo que quería era matarlo completamente. Claro, él dice que quería darle una cuchillada en el corazón para acabar con su vida de forma rápida y sin sufrimiento, pero como no lo conseguía, cada vez se iba enfadando más y al final en el juicio llegan a decir que le dio más de 40 puñaladas con tal fuerza que lo que dices tú, que al final la hoja se acaba separando del mango, o sea, Claro. una brutalidad. De hecho, destacan muchísimo en el juicio que la escena es sangrienta, de una violencia extrema, de un sufrimiento extremo, o sea, una cosa dantesca. Sí, y con todo esto que acabamos de contar, luego el escucharle decirlo con esta tranquilidad en el juicio, es que parece lo que dices tú, parece que está hablando de, bueno, pues fui a comprar ayer, me compré una zanahoria y luego me fui a... O sea,
una tranquilidad que al final es lo que destaca muchísimo siempre en José Juan, que es la frialdad y la poca empatía que tiene a la hora de hablar cómo está acabando con la vida del que supuestamente era su mejor amigo. Claro, además me llama mucho la atención que él, por lo que está preocupado, es porque se le vaya a quedar la imagen del cadáver de su mejor amigo. O sea, no está preocupado porque haya matado a una persona o porque esa persona sea su mejor amigo o porque esté haciendo algo malo. No, lo único que piensa es... yo no quiero tener esta imagen en mi cabeza. Claro, y por eso también pasa a taparle la cabeza, ¿no? Los ojos en concreto. Y es como la única manera en la que dentro de esta frialdad de cosas, los expertos que estudiaron el caso dijeron, aquí hay como una especie de emoción o sentimiento, porque lo que evita a toda costa José Juan es que los ojos de Javier, que al final están abiertos porque bueno, pues ya ha fallecido, como que se claven en él y los vea. O sea, hay como una especie de vínculo de sentimiento ahí, ¿no? De decir, dentro de esta frialdad y la poca empatía, algo siente para no querer que los ojos estén abiertos, ¿no? Creo que puede ser el último resquicio de sentimientos que tuvo en este momento José Juan. Sí, si porque es que tuvo alguno. Si es que tuvo alguno, como bien dices. Porque a partir de aquí él ya lo que piensa es, a lo hecho pecho, esto ya lo hemos acabado, ahora vamos a intentar encubrirlo todo lo posible. Claro. Entonces el que piensa, tengo que ocultar este cuerpo sea como sea. Entonces, aunque él piensa en muchas aberraciones, porque este es un apunte que encontraste cuando estábamos investigando, y él piensa incluso en comerse el cuerpo de su amigo. Es que además ese es otro clip que la verdad que impacta, porque dice, yo no sabía si tirarlo por el váter o comérmelo, pero todo esto lo cuenta como le habéis escuchado, súper tranquilo. Luego lo escucharemos, sí. Pero, o sea, él piensa, ¿qué hago? ¿Me lo como? Sí, ¿Lo en plan, tiro por el váter como si fuera... A ver, pinto, gorgorito, ¿sabes? ¿Sabes? Como en las pelis cuando se les muere un pececillo y dicen, por el váter. Igual. Es que es fuerte, Pero al final se decide porque lo lleva a la bañera, deja que pierda toda la sangre posible y entonces lo corta en 13 trozos para meterlo en bolsas y que sea transportable. O sea, él define literalmente que sea transportable y lo corta como una auténtica aberración. Tarda muchísimas horas en cortarlo, porque lo hace con cosas que todos tenemos en casa. Un cuchillo jamonero, un cuchillito de mantequilla. O sea, no tiene una herramienta especializada para cortar, por ejemplo, hueso, que es dificilísimo. Entonces, tarda muchísimas horas. Claro, lo que utiliza a su favor son sus conocimientos de medicina. Por eso, aunque sean utensilios, lo que comentas, que al final un hueso no lo puede partir, sí que es verdad que busca las articulaciones, etcétera, para poder cortar zona de cartílago, etcétera. Pero una cosa que a mí me llama la atención es que una cosa que se guardó él fue las manos de Javier, que los guardó en un frasco de formol, que aunque por suerte se le pilló mucho tiempo antes, mi duda y mi reflexión es el trofeo, ¿no?, del que a veces hablamos de los asesinos. No sé, me da que pensar, ¿eh? Yo creo que era medio, esta es mi opinión, sin ser yo criminóloga ni nada, pero por una parte es verdad que lo tiene como trofeo. Sabéis que muchos hemos contado muchas veces que los asesinos en serie se suelen llevar un trofeo de sus víctimas como para luego recordar el crimen, y puede ser desde una parte del cuerpo a un collar, un coletero, una foto, en fin, hay muchos ejemplos. Creo que en el caso de Rose y Fred West lo contábamos, si queréis escucharlos estará apareciendo por aquí, pero también en este caso tienen una utilidad práctica porque él ya tenía planeada una forma de sacarle rédito a este crimen, que luego veremos. Vale. Pero yo creo que antes, como has dicho, deberíamos escuchar de nuevo las declaraciones de José Juan en el juicio, en las que cuenta todo este proceso en el que trata de deshacerse del cuerpo de su mejor amigo. Y de nuevo, si estáis solo escuchándonos, poned el vídeo porque vamos a subtitularlo para que lo entendáis bien, y es necesario. Yo me planteo de quitarlo en medio y se acabó. Ese es el motivo de que el descuartizador lo haga sin matiz frío, transportable, porque no puedo con él, ya está. Porque no tengo vehículo donde llevarlo, porque no me lo voy a echar al hombro, porque no tengo una alfombra donde enrollarlo y llevármelo. Ahora me tiene un baúl, estamos en un noveno. Pues lo único que hago es trato de quitarlo del medio, se me ocurre de todo, tirarlo por el bate. Estúpido, pero mira, si me ocurre tirarlo por la ventana y ahí se la ha encontrado, se ha caído, pero claro, yo vivo allí. Se me ocurre incluso de comérmelo y con mucha tontería mía de hacer muchas películas o lo que sea, digo, esto se va a llenar de sangre hasta... voy a llevármelo al cuarto de baño, ni nada. Cuando lo saco por la puerta, uno tiene la mano, tropieza. Le digo, esto va a ser un numerito padre, digamos, un pensamiento más o menos, ¿no? Lo suelto, cataplón.
caída y el peso. Trato de hacerlo transportable. ¿En cuántos pedazos me preguntan en Madrid? Yo no lo he contado, no lo sé. Yo hago de manera que cuando yo pueda, quepa en una bolsa y me lo pueda llevar. Si el hombre pesa 70 kilos, la mejor lo hago en 2 pedazos. Decisión tomada, hay que hacerlo transportable. Procedí sin ninguna sistematización, sin ningún morbo, sin ninguna profesionalidad, sin nada, tratando de llevarlo a cabo por las partes, no que fuera lo más cómodo para mí ni para nadie, sino que quitara menos destrozos. Un mínimo conocimiento sé dónde está una articulación del hombro y dónde está lo que me puedo encontrar, más o menos. Lo único que pretendo es no hacer destrozos inútiles porque no vienen ni a cuento. Yo lo que quiero es acabar lo antes posible y largarlo. Se acabó. Que luego sí, tenga uno sus pensamientos, todo lo que sea, pero lo que yo tengo delante mía es un cadáver. Ya está muerto. No tanto rollo de descuartizamiento ni nada. ¿Eh? Ya está muerto. Eso es lo que te importa. Lo demás es tontería. Aquí es importante matizar que José Juan parece, digamos, ofendido con esto de tanto descuartizamiento ni nada, lo demás es tontería, porque en el juicio, aunque lo decimos más adelante con estos rasgos psicopáticos, le dan a entender que el descuartizamiento quizá podía tener un tinte de, pues sexual, ¿no? De excitación a la hora de cortar el cuerpo y por lo tanto que José Juan hubiese sentido algo por Javier. ¿Qué pasa? Vemos que él es frío durante todo el juicio, pero cuando le sacan esta posible argumento a la luz, que pueda sentir algo. Claro, él de repente, como veis, se pone muy a la defensiva, es donde más, digamos, emociona ahí, que es como, nada, esto ni qué tontería ni nada. Incluso llega a decir en un momento que era Javier el que como que llegó a insinuarse y que también él tuvo como que actuar, ¿no? Incluso como que de repente le da la vuelta a la tortilla y dice, es como defensa propia. Una cosa que deja ahí un poco que pensar, ¿no? El que si no actúa con nada y que de repente siente ese impulso de defenderse cuando le dicen esto, pues no sé. Claro, de hecho, como un apunte, este caso volvió a hacerse algo mediático en España no hace mucho con el caso de Daniel Sancho, porque muchos comparan este descuartizamiento y esta vuelta de tortilla de no era él el que se me insinuaba a mí y yo solo me defendí, con el caso de Daniel Sancho. A mí me flipa la frialdad con la que José Juan habla cuando dice, yo lo que quería era largarlo. En plan, como si fuera un amigo que ha venido a tu casa y dices, no se va, es que no se va. Es que incluso te diría más extremo, como si tienes cajas de objetos que dices, mira, yo los quiero tirar ya a la basura. O sea, es que es nada, sentir nada y menos por eso. Claro, y dice, no, tanto rollo, tanto descuartizamiento y tanto rollo, como si fuera, a ver, era lo más práctico. O sea, él en su cabeza te juro que tiene que estar pensando, era lo más práctico. Claro. ¿Qué hago? ¿Me lo como? Claro. Mucho lío. Sí. ¿Qué hago? ¿Lo tiro por el váter? No cabe. No. Pues mira, lo parto y me lo voy tirando. Claro. Ya está. Lo hago transportable. Es que es muy fuerte, es lo único que piensa. Y ya es verdad que en la última bolsa de basura, porque llevó a cabo, varios viajes, lo que hizo también José Juan fue guardar su ropa, con la que obviamente estaba lleno de sangre, la guardó en la última bolsa donde estaban también los restos de su amigo. Claro, él lo que hizo fue meter estos trozos en diferentes bolsas de basura y luego hizo 3-4 viajes, no está claro, combinando taxi y correr. Y es verdad que en un momento uno de los taxistas que le lleva hasta la punta de San Felipe, que es donde él quiere ir a tirar los restos al mar, le dice, pues sí que debe de pesar eso que llevas. Y el otro como si nada, es que es muy fuerte. Bueno, y luego también en otro de los recorridos se encuentra la Guardia Civil. Es que pasa por delante de un cuartel. Y él finge que está haciendo deporte y demás, pero es que pensad que está pasando al lado de la autoridad y está tan fríamente pensando, bueno, yo es que tengo que tirar esto ya. Yo me quiero quitar esto de encima porque me molesta, no porque me sienta culpable o quiera quitar las pruebas, no. Da la sensación de que lo que pasa es que le molesta y ya está. Eso es, y a partir de aquí volvemos a cómo empezábamos este caso, es decir, poco después los padres de Javier denuncian su desaparición, piensan que le ha podido pasar algo y dices, bueno, José Juan no querrá implicarse. Pues sí quiere, porque los padres de Javier empiezan a recibir cartas en las que unos supuestos secuestradores, parece que son varios, porque en las cartas se habla en plural, están escritas a máquina, le piden 12 millones de pesetas, lo que ahora en euros son 72.000 euros, a pagar semanalmente si quieren volver a ver a su hijo Javier. Y si no les entregan este pago de 3.000 euros semanales, para que nos hagamos una idea, cada semana que no lo hagan recibirán un dedo de Javier.
Claro, y de ahí las manos, efectivamente. Y otro apunte que aquí se ve todo. José Juan les envía un número de cuenta bancaria, es decir, una cuenta que se había abierto semanas antes de este incidente y que parece ser que ya mucho tiempo antes de que esto ocurriera, José Juan lo estaba ya planteando en su cabeza y por eso abrió esta cuenta bancaria exclusivamente para recibir el dinero de los padres de Javier. Lo que no se sabe es si estaba planeado que fuera la víctima Javier o al final fue por ese toparse con él. Yo creo que por lo que se ve un poco, yo creo que no, más que nada porque también hay recelo hacia Javier. O sea, yo noto como un cierto odio, pero a la vez noto que si tanto le ha ofendido que le digan, le dejen caer que a lo mejor sentía algo por Javier, puede haber un amor-odio ahí extremo, obviamente, llevado a límites. Claro, llevado a límites obsesivos y extremos. Y que haya dicho, va a ser Javier, no lo sé. Es que es eso. Pero el hecho de que cuando esté acabando con la vida de su amigo diga, me voy a guardar las manos porque esto en 2 o 3 días me va a venir genial para sacarle rédito económico. Muy fuerte. Aún así, los padres obviamente reciben esto, se ponen histéricos, van a las autoridades y la policía dice, esperad, vamos a trazar un plan y lo que vais a hacer es entregarle el dinero en la cuenta bancaria para que en un momento dado, cuando esta persona o este conjunto de personas, porque se hablaba lo que tú dices en plural, quieran sacar el dinero de la cuenta, nosotros les pillemos de improviso. Claro. Porque sí que es verdad que en aquel momento los cajeros automáticos eran mucho más rudimentarios que ahora, pero lo que hicieron fue poner a varias personas, a varios policías en diferentes puntos, en diferentes cajeros, para que en cuanto hubiese interacción con esa cuenta bancaria de extraer dinero, el policía pues detuviese a la persona. Jugaban con la ventaja de que la cuenta era de la Caja de Ahorros de Cádiz, que era una caja de ahorros, digamos, local y de la que tampoco había tantísimos cajeros como podríamos decir, yo qué sé, BBVAs en Madrid o Sabadell en Madrid, que hay como muchísimos, sino que era algo como más muy local. Concreto. Y aún así tienen que pasar 4 semanas monitorizando todos los cajeros de la zona para que un policía se dé cuenta de que en uno de ellos está José Juan, precisamente, recibiendo el dinero en esta cuenta. Y de hecho el diario de Cádiz recoge las declaraciones de uno de los inspectores que llevaron el caso y dice, la informatización de los cajeros era muy rudimentaria, hubo que poner un agente detrás de cada una de las máquinas para que fueran revisando todas las operaciones. Su plan no era muy inteligente, pero tampoco era descabellado y efectivamente dieron con la persona en cuestión, que era José Juan, alguien que, por cierto, sobre todo la familia de Javier, no se esperaría, ¿no? Porque al final, si tienes un vínculo con mi hijo, es de haber sido su súper amigo, mejor amigo de toda la vida, de la adolescencia, y lo último que se piensan es que sea él el culpable de todo, ¿no? Al final le cogen en la plaza de San Antonio de Cádiz y, siguiendo con esta línea de paso de todo, José Juan asume que su plan no era perfecto y es perfectamente consciente de que le han pillado y dice, pues sí, pues soy yo. Y con toda la frialdad del mundo dice, pues sí, pues he sido yo. Pues nada, nos vamos a un interrogatorio y os lo cuento. Y en el interrogatorio lo cuenta todo, pues como hemos visto que lo cuenta en el juicio. Con parsimonia, con frialdad, pues hice esto porque esto otro porque esto otro, y a los policías les llega a sorprender lo frío que es. Sí, de hecho, una de las declaraciones del comisario jefe es que dijo, el criminal lo pensó fría y tranquilamente y lo llevó a efecto. La única preocupación del detenido era cuántos años de cárcel le caerían por el asesinato de su amigo. Incluso en otro momento del interrogatorio policial, José Juan llegó a decir que pensó en comerse el cadáver de Javier para quitarlo de en medio. Efectivamente, lo que hemos comentado. Es que él lo dice y lo repite, o sea, no le ve el problema de decir, no, pensé en comérmelo. Es que esa es la cosa, la capacidad de evadirse tanto y hablar de la vida de una persona como, pues no sé, como si es comida que vas a tirar y dices, ¿qué hago? ¿La tiro ya porque está caducada o me la termino? Claro. Rasco a ver si está buena, ¿sabes? O sea, no sé, es la verdad que es súper desagradable. Sí, la parte entre comillas buena de que él sea tan abierto en el interrogatorio es que enseguida les dicen dónde están los restos de Javier y pues la policía, la Guardia Civil manda un equipo de buzos y después de 2 días de búsqueda encuentran las bolsas en las que están los restos de Javier a unos 6 metros de profundidad. Los que hicieron el interrogatorio dicen que José Juan literalmente solo llegó a inmutarse cuando hablaban de sus padres, porque parece que sí que de verdad realmente respetaba a sus padres
y como que sí que llegaba a sentir algo por ellos, pero que mientras contó dónde estaba el cuerpo, cómo lo tiró, si quería comérselo, tirarlo por el váter, ahí no mostró absolutamente nada. No, para nada. De hecho, los psicólogos definían que el caso como que era darse contra un muro, ¿no? O sea, al final él no siente nada, ni lo va a sentir, por mucho que le hacían repetir el caso, él lo repetía sin ningún problema. Y para él, pues eso es lo que decimos, era una anécdota más de su vida, ¿no? Que Sí. en este caso le llevaron a juicio. Y de hecho él no reconoció haber cometido ningún error. Él dijo que si Javier estaba muerto, era el destino. Y que si le habían cogido, era el destino. Y que todo lo que había pasado, pues había sido el destino. O sea, él en todo momento se veía como un ser superior que, bueno, pues que las cosas se habían dado así y ya está, y no había más. Claro, es que es muy fuerte el hecho de cómo piensa él y Sí. cómo tiene... O sea, el decir, no, el destino, la vida, es que no sé, a mí me deja de piedra y la verdad ya te digo que por mucho que cuando tratamos casos así intentamos analizar un poco la psicología criminal, ¿no? Cómo piensa el asesino y las características, es que es dificilísimo intentar acercarse un mínimo, el que trate todo así, ¿no? El destino y ahora le mato y ahora no y bueno, Sí. la vida. Y lo que dices tú, que al final solo se revuelva ante la mención de que podía estar enamorado de Javier. Claro, es que es lo único que parece que junto al, como mucho lo de los padres, más le puede afectar. Javier en sí le da igual, Claro. o sea, Lo que le importa es lo que digan de él. claro. Lo que le importa es que digan de él Es que su le gustan los hombres. reputación, más allá de que es un asesino, porque eso para él es como quien dice que eres Bueno, rubio, ¿sabes? comió En salmón plan, ayer. sí, Es que le da absolutamente igual. literal. El caso es que al final los psicólogos pues sí que están un tiempo haciéndole los interrogatorios, le hacen varias evaluaciones psicológicas y al final resumieron su estado diciendo que tenía enajenación mental incompleta y esto sí sirvió de atenuante en el juicio. Claro, de hecho, lo que ocurrió fue que en 1991, cuando se llevó a cabo el juicio y de hecho se le conoció ya públicamente como el descuartizador de Cádiz, le cayeron 39 años por el asesinato, pero tras mucho tiempo de buena conducta y demás, le finalmente cumplió 15 años y 6 meses de prisión. Porque recordemos que el tipo era muy inteligente. Es verdad que durante de todo ese tiempo solo se comunicó por carta con sus padres, pero sí que estudió sobre derecho, averiguó muchas cosas y como que encontró todas las triquiñuelas legales, que si por buen comportamiento, que si estudio esto, que si me llevo bien con tal, que si hago labores en la cárcel, como para atenuar esa Para condena cortar. todo el rato. Claro, y así lo consiguió. De hecho, a día de hoy está en libertad y se cree que está o por la zona de Sevilla o las últimas informaciones lo ubican en la zona de Chiclana, pero Sí. bueno. No se ha vuelto a saber no se ha vuelto a realmente nada de Nada, él. nada. Pero es verdad que a día de hoy sigue siendo una de estas cosas que resuenan en la crónica negra española y que la gente se pregunta, ¿es esto justo? Yo personalmente, dando así mi opinión, creo que Javier no tuvo... O sea, voy a empezar. Yo personalmente, dando mi opinión, creo que José Juan ha tenido 2 oportunidades, digamos, de vivir. La primera, que decidió acabar con su amigo y ahora que está de nuevo en libertad tras tantos años de cárcel, pero su amigo Javier no ha tenido esa segunda oportunidad y por lo tanto a mí me parece injusto, sobre todo para la familia de Javier, saber que su hijo no ha tenido esa segunda oportunidad mientras que José Juan está, bueno, pues con su vida donde quiera que esté, teniendo esa oportunidad de haber vuelto y reinsertado a la sociedad. Yo ahí siempre tengo la duda porque es verdad que se supone que la cárcel tiene que servir para reinsertar, no para castigar. Pero por otra parte creo que también tiene que servir para pensar, ostras, ha quitado una vida y ha estado 16 años en la cárcel. ¿Me parece suficiente? Claro, Yo creo que no. Exacto, la teoría que dices de lo de la cárcel y reinsertar en la sociedad, estoy de acuerdo y de hecho me parece bien, pero cuando ves un caso así, sobre todo pensando en que eres mínimamente una conocida de Javier o un familiar, yo creo que no se lo perdonaría. No, en la vida. Es ¿Qué que, dices? Ni de coña, vamos. O sea, es no que sé. da igual los años de cárcel y 15 encima es como reírse un poco en tu cara. O sea, Sí. por haber acabado con la vida de alguien. La verdad, me gustaría saber qué pensáis los oyentes, los que nos estáis viendo también, porque, oye, está bien saber las opiniones de todo. Y yo creo que con eso, pues cerramos la puerta del despacho de investigación de terrores criminales por este domingo. Y si os habéis quedado con ganas de más contenido de terrores nocturnos, sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. Y ya sabéis que el martes nos vemos con un nuevo capítulo de Terrores Nocturnos y el domingo nos vemos aquí con un nuevo caso de crimen en Terrores Criminales. Así que os esperamos.